Le cuento ahora que el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Medio Ambiente capitalina trabajan en conjunto para recuperar el pulmón más grande de la Ciudad de México, el bosque de Chapultepec. El rescate que se realiza en cada una de las secciones del bosque de Chapultepec no significa la privatización de este. Así de claro fue el mensaje de la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tania Müller García. El bosque de Chapultepec nunca se ha privatizado, ni se va a privatizar, es uno de los espacios públicos más importantes a nivel nacional. Tenemos, por supuesto, ciertos servicios dentro del bosque, pero de ninguna manera son privados. En conferencia de prensa, informó que durante los próximos 3 meses se elaborará el Plan Maestro para la rehabilitación de la tercera sección del bosque de Chapultepec, el cual consta de 243.9 hectáreas, de las cuales 144 son zona de barrancas, 34 hectáreas son áreas verdes y de uso recreativo y 66 de equipamiento. El objetivo es revivir el bosque y sus valores ambientales. Desde la actual administración se han elaborado los trabajos de rescate de la primera y segunda sección con una inversión total de 715 millones de pesos. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.